femenina, siendo exactamente 10:27 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Queremos darle la bienvenida al doctor Pablo Torres, ginecólogo obstetra, con quien vamos a hablar del virus del papiloma humano. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí en el programa. Por favor, quisiéramos iniciar preguntándole qué es, de qué se trata. Hola, Cari. Buenos días, Esteban, a todos a nivel nacional. Pues un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, hablar un poco de papiloma o del virus del papiloma es hablar de una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, el virus del HPV es un virus que se transmite mediante vía sexual y que el mayor riesgo es producir más adelante cáncer de cuello uterino, que es para lo que realmente deberíamos prevenir, ¿no es cierto? Doctor, se habla de que ya existe una manera de prevenir. ¿Cuál es esta manera de prevención principalmente en pacientes femeninas jóvenes? Básicamente el virus es un virus que se transmite vía sexual, pero que en su gran mayoría puede ser detenido por el sistema inmunológico propio, ¿no? Entonces, en las pacientes jóvenes, hasta los 30 años, nosotros detectamos o prevenimos el virus mediante la prueba del Papa Nicolau. La citología que se conoce, que es muy común y que se debería realizar en pacientes antes de los 30 años, todos los años. O por lo menos una vez cada 2 años en realidad. Eso es lo que precisamente estábamos hablando al inicio del programa, que decíamos que sí, es definitivamente para todas las mujeres que ya no realizamos, pues es un procedimiento incómodo, pero que podría salvarte la vida en general, por supuesto. Es súper importante realizarla. Ahora, ¿hay algún síntoma o en realidad es bastante silencioso? No se sabe absolutamente nada hasta que ya pues nos enteramos o tenemos una mala noticia. ¿O sí podemos darnos cuenta de algo que está sucediendo? Bueno, en realidad ese es uno de los problemas principales del HPV. Por eso se realiza la prevención, por eso realizamos el Papa Nicolau, porque al ser un virus muy silencioso que va creciendo con el tiempo, es decir, yo puedo contagiarme 10 años antes y permanecer con el virus sin que nadie lo detecte hasta que se presente sintomatología en la que la gran mayoría de casos ya estamos iniciando un cáncer, ¿no? Entonces ahí el riesgo o la importancia de realizarse un Papa Nicolau, decíamos, antes de los 30 años y posterior a los 30 años, en donde el virus ya se estabiliza, hay pruebas mucho más específicas para determinar si es un virus maligno o no. Porque hay que saber que el virus a nivel mundial hay más o menos 200 tipos de virus de HPV, pero los más malignos o los que producen cáncer, que es a quien deberíamos tenerle miedo o prevenir, pues más o menos son unos 20, 30, ¿no? Eso a veces es un poquito difícil de entender para el común de los mortales, ¿no? Doctor, se habla de las vacunas. ¿Cómo funcionan estas vacunas? ¿A quiénes se les aplican? ¿Cómo es esto? Bueno, las vacunas se deberían colocar a todas las mujeres y hombres. Digo hombres porque también somos los transmisores perfectos, porque a nosotros en realidad no nos afecta como tal el virus, pero en la gran mayoría de las mujeres puede producir cáncer, entonces hay que tener cuidado. Ahora, la vacuna se coloca normalmente antes de que tengamos el inicio de la vida sexual, y como toda vacuna, pues tiene el objetivo de prevenir que ese virus se implante en nosotros, ¿no es cierto? Actualmente existe una vacuna que cubre a los 9 virus de HPV más comunes que producen cáncer. Entonces, lo que prevenimos no es el HPV en realidad, lo que prevenimos es que esa mujer presente cáncer más adelante. ¿Cuándo debemos colocar? Como les decía antes de la vida sexual, normalmente está indicado 9, 10 años en las niñas, deberíamos colocarles, ¿no? Perdón, mi cari. Doctor, ¿existe alguna manera de detectar visible o fácil de que el hombre es portador del virus papiloma humano? Del virus papiloma, sí. Hablamos de que había varios tipos de papilomas, ¿no es cierto? Uno de los virus de papiloma más frecuentes por los cuales las personas se dan cuenta son las verrugas genitales. Entonces, si vemos alguna lesión a nivel del pene o de la vagina que tengan características de verrugas, pues habrá que hacerse revisar, ¿no? Probablemente sea HPV. Ahora, doctor, si yo deseo que mi hija se coloque esta vacuna, ¿es sencillo como ir y decir quiero que le coloquen la vacuna a mi hija y qué precio tiene la vacuna? ¿Cómo se maneja esto? ¿Tengo que ir donde el doctor para que me haga? ¿Cómo se maneja? Siempre es bueno asistir donde los profesionales, ¿no? Pero se debería colocar, es simple. Simplemente, como ustedes dicen, se comunican con nosotros, nos llaman por teléfono, planificamos una cita y se coloca a las niñas y niños. Actualmente se está colocando bastante niños porque realmente somos los transmisores perfectos, ¿no? ¿Es costosa? Bueno, en realidad para el beneficio que se tiene
creo que no existe un... ¿Pero un qué precio costo malo. tiene? Más o menos unos $140. Ok. Que me parece que es manejable Sí, claro, para el total. futuro de la niña Total, al 100%. que en algún momento va a tener vida sexual, ¿no? Es realmente importante todo lo que estamos haciendo y por favor no se descuiden de esto, principalmente lo que decía el doctor, siempre debe ser antes del inicio de la vida sexual, debe ser siempre antes del inicio sexual, o digamos una paciente o un paciente que está en los 22 años, 23 años, que ya ha tenido sus primeras experiencias o relaciones sexuales, que quizá tuvo una o dos parejas antes del matrimonio, ¿podría aplicarse esta vacuna o no? No, bueno, si hablamos de prevención, pues es mejor colocarlos cuando son niños, ¿no? Claro. Antes de la vida sexual. Pero también tienen que entender que la vacuna actúa de una u otra manera, previniendo a que en algún momento se contagien con el virus, los virus que producen cáncer. Entonces eso significa que yo puedo tener una paciente de 30 años, de 35 años, que ha tenido una vida sexual, que conoce una nueva pareja y que lo que está queriendo es prevenir que alguien nuevamente que una pareja nueva me transmita un nuevo tipo de virus. Así que la vacuna va dirigido realmente para prevenir, pero se coloca también después de la vida sexual. Correcto. Porque de una u otra manera actúa destruyendo o dándole fuerza al sistema para que sea un poco más entendible, para destruir este virus de manera lo más natural que se pueda, ¿no? ¿Y solo con una vacuna estaría perfecto para el resto de tu vida? La dosis actual a nivel mundial son dos, ¿no? Dos. Una hoy, otra en 2 meses. Ah, pero bueno, o sea, y ya te duran para toda la vida, no es que de aquí en 15 años te deberías volver a poner. Duran para toda la vida y me parece lo ideal que se podría hacer. Hace unos años en el Ecuador, en el sistema de salud, se colocaban de manera gratuita. Se ha perdido ya ese manejo desde hace algunos años. Ahora, doctor, ¿qué tan frecuente es un cáncer de cuello uterino aquí en nuestro país? Bueno, los porcentajes son variables, ¿no? Pero mucho pesa la falta de educación sexual que se tiene en nuestro país. Ha ido disminuyendo y ha ido disminuyendo a nivel mundial, pero todavía existe. Más o menos un porcentaje de cáncer en nuestro país debe ser de un 16-20% de cáncer de cuello uterino, producto de HPV, ¿no? Obviamente el objetivo sería llegar al 0 porque es un cáncer prevenible. Hablamos de cáncer que no podemos prevenir, pero este cáncer sí es muy prevenible. Y brevemente, doctor, cuando este cáncer ya ha sido detectable en una etapa temprana, ¿es tratable? ¿Y cuál es su índice, digamos, de mortalidad cuando no ha sido tratado oportunamente? Bueno, eso es lo importante de la educación sexual, ¿no? Que normalmente nosotros intentamos prevenir la transmisión. Correcto. Luego intentamos prevenir el avance del cáncer, del virus. Y en las primeras etapas de esta modificación del virus que va transformándose poco a poco en cáncer, es muy manejable y se puede resolver el problema. El problema es llegar más adelante cuando el cáncer ya está avanzado, implantado, en donde ya sí hay sintomatología, ya hay dolores, ya hay pérdida de peso, ya hay una sintomatología que es casi siempre general a nivel de lo que significa la parte oncológica, la parte cancerígena. Entonces, más o menos sí se puede prevenir y lo ideal sería llegar antes de que avance el cáncer o de que se presente el cáncer en realidad, ¿no? Así es, muy amable, muchísimas gracias. Nos acompañó el doctor Pablo Torres, es ginecólogo obstetra, con quien hablamos pues del papiloma humano. Nosotros continuamos con más. Es momento de Mi Casa, Mi Estilo, junto a Martín Quintana. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto.